Hoy nos acompaña el presidente de Meganálisis, Rubén Chirino, para hablar sobre la intención de voto del venezolano. Como lo decía antes, estamos a tan solo 9 días de la elección presidencial en Venezuela. Rubén, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buen día. Rubén, has hablado en otras oportunidades de que se espera un tsunami ciudadano, pero quisiera que compartieras con la audiencia los datos de esta última encuesta que has realizado a tan solo días de la elección presidencial en Venezuela. ¿Cuáles son las variables que utilizaron y justamente cuál sería la participación estimada de ciudadanos haciendo efectivo su derecho al voto el próximo 28 de julio? Bueno, Marjorie, fíjate, hablo de un tsunami ciudadano, ese es el término, porque estamos consiguiendo que hay un 82,45% de intención de participación dentro del país. Decimos con ello que de los venezolanos dentro del país, más de 8 de cada 10 van a ir a votar y eso cada vez asciende. Hay que tener siempre en cuenta algo, las mayorías son atrayentes, las mayorías son seductoras. Hay un poder de atracción, de movilización que tienen las mayorías que no lo tienen las minorías. Y entonces, que a una semana estemos en 82,45% de intención de participación dentro del país, te supone que eso puede llegar hasta el 85. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo, el 25% de nuestro padrón electoral lamentablemente no va a poder votar. Hay un 25% aproximadamente, alrededor de 5 millones y algunos miles, que están fuera del país, que son electores, que cumplen con la mayoría de edad, pero no van a poder sufragar. Entonces esto nos posiciona en que si bien tendremos este 82,45% de participación interna dentro del país, tenemos un grueso del padrón electoral que no va a poderse expresar, por lo que luego al final los resultados podrían llegar a ser en algunos casos con respecto a la participación confusos, porque algunos dirán, pero bueno, ¿cómo el 82 y faltó? Bueno, por los que están fuera del país. Son 21.400.000 electores del padrón electoral y estimamos que entre 5.200.000, 5.500.000 podría ser el efecto de la migración que no va a poder participar, que no se le permitió votar. Y eso evidentemente tendrá un impacto. Pero dentro del país hay un deseo, hay un ímpetu que enciende a la sociedad de manera muy contagiante. Yo lo califico como un tsunami, un movimiento telúrico ciudadano que se ve expresado en este 82,45, que es el resultado de dos correlaciones: la correlación de la intención inicial a participar de manera espontánea, la cual se posiciona en un 87,9%, y luego a ese 87,9, perdón, se le repregunta la certeza, la seguridad que tienen hacerlo, que es del 93,8. Todo eso consolida ese 82,45 dentro del país, lo cual para los que están fuera supone una situación que en todo lugar, de manera aleatoria, se respira, se transpira un deseo de expresarse, de manifestarse con el voto de manera pacífica, más allá de la desconfianza que se tiene sobre el ente electoral, que es del 83%. Esta desconfianza del 83,3 con más especificidad, esa desconfianza no es limitante para participar. Y algunos se preguntarán, pero ¿cómo si desconfías en el CNE no participas? Si es lo que históricamente ha pasado, que esta desconfianza se ha convertido en una desmovilización. Pues en este momento esta desconfianza se ha convertido en una de las fuentes de la movilización, porque ante la posibilidad de que el voto esté en riesgo, ante la posibilidad de que el voto no esté garantizado, por desconfiar en ese 83,3% del Consejo Nacional Electoral, el ciudadano se empoderó de la protección del voto y así lo asume. Lo asume Marjorie al punto de que para el momento de estar tan cerca de la elección, a estos escasos días, el 82,4% de los ciudadanos
considera que quienes decidirán el resultado, quienes van a decidir qué va a pasar el próximo 28 de julio y decidirán el resultado presidencial, son los ciudadanos y la soberanía popular que reside en ellos. No es el CNE quien decide los resultados, no es el TCJ quien decide los resultados. Apenas un 7.1 piensa que el CNE lo es, apenas un 4.6 piensa que son las Fuerzas Armadas las que deciden el resultado. Un lejano 0.8% considera que el TCJ, y hay otro 5% que no sabe, pero el 82.4% está determinado y decidido en un criterio. Quien decide los resultados el 28 de julio es la ciudadanía, es la mayoría a través de su soberanía popular. Rubén, ¿quiénes lideran en este momento las encuestas y cómo esos resultados han ido evolucionando con el tiempo? Porque ustedes desde Mega Análisis han venido realizando estas encuestas desde hace algún tiempo. Entonces, hablemos de los resultados, pero también del análisis de la evolución. Mira, en este momento de una manera sólida, la intención de voto está posicionada en Edmundo González Urrutia con un 71.1% y 5 veces por debajo está la intención de voto real y espontánea, y hago énfasis en estas dos palabras, por Nicolás Maduro, 12.1. El resto, de verdad, en términos hípicos, no corre en esta carrera con 4.1% distribuido en el resto de 8 candidatos. Hay otros leves porcentajes que dicen que no saben o responden ninguno, pero este comportamiento, Marjorie, tiene un parte de aguas y tiene una razón fundamental, pese a que Edmundo González apenas tiene poco tiempo en lo que es esta órbita y el tema político nacional. Y este comportamiento reside primero en el impulso que da un liderazgo tan consolidado como el de María Corina Machado, que de haber sido la candidata, de haber sido ella la que participara, estaría obteniendo el 80.3% de intención de participación. O sea, 9% más que el mismo Edmundo González. Pero ella endosa de una manera muy eficiente, con una alta efectividad, el 91.8% de los votos de Edmundo González, que consideran y lo votan porque ella lo ha designado como su candidato y porque ella ha pedido el voto para él. Ahora, eso hizo que Edmundo González evolucionara de prácticamente en el mes de marzo, abril, no ser una figura conocida, a luego un 31%, luego un 60%, luego un 50%, luego un 60%, ahora un 71.9%. No deja de incrementarse y de acercarse a lo que sería la proyección de María Corina Machado. No la alcanza todavía, pero es algo de alta eficiencia, de mucha efectividad esa transferencia de votos. Nicolás Maduro está estancado, el chavismo está estancado alrededor de los 12%. Tuvo leves ascensos porque llegó un momento en que estuvo por debajo de los 2 dígitos, llegó a estar en los 9 puntos, según nuestra. Rubén, Luego, lo que ha subido es estos muy poco. Estos hechos que han venido ocurriendo en los últimos días y que, según la propia María Corina Machado, ha escalado los niveles de violencia dentro de esta campaña política atípica por demás, de alguna manera pudiese intimidar a los venezolanos y desmovilizar esa acción de calle, esa invitación a votar del próximo 28 de julio. Mira, Marjorie, eso es lo más impresionante, que es lo que le da esto, entre otras cosas, claro está, entre muchas otras cosas, es lo que le da esto este carácter de sui generis, sin precedentes, tsunami ciudadano, movimiento telúrico social, y es que el miedo dejó de ser una herramienta que el chavismo podría implementar de manera efectiva. El miedo le es inocuo a la mayoría. No hay manera en este momento ya de desmovilizar a esta gran mayoría activada. Estas acciones, el abuso de la fuerza, el atropello, lejos de intimidar, lejos de amedrentar, lo que hacen es
y dignar al venezolano, activarlo más, hacerlo más proclive a participar. Es una suerte de combustible, esa indignación, es una suerte de motor que los impulsa. Estamos viendo un rasgo de resiliencia ciudadana nunca antes visto, que en cualquier otra sociedad o en cualquier otro momento de nuestra historia, probablemente cualquiera de estas acciones se viese reflejada en miedo, en desmovilización, en ausencia, en resquebrajamiento de las convicciones, pero no, sucede todo lo contrario, se convierte en una especie de amalgama, de catalizador que impulsa más, bueno, que da más estamina a toda esta mayoría, y es un error a todas luces que comete el chavismo o quienes lo dirigen, porque de una u otra manera lo que hacen es alimentar a esa mayoría que se les opone. Lo que hacen es motivarla aún más. Y eso le da, como te digo, un carácter único a todo lo que está sucediendo dentro del país, hasta cierto nivel, hasta de épica, que es otra cosa, así como las mayorías atraen, la épica siempre atrae a las personas, no en balde por eso siempre le vamos al que en teoría es el más débil o al que en teoría ha sido el más atropellado en cualquier tipo de competición. Eso hace que todo embone de manera muy orgánica en torno a este movimiento ciudadano. Rubén, tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia han señalado que esta estrategia de intimidación, de tensiones por parte del oficialismo no ha dado los resultados que quizás ellos esperaban. Otros expertos en materia electoral han dicho que las encuestas sirven para hacer proyecciones, pero que todo se decide, todo se define el 28 de julio. Hablemos un poco acerca de esos escenarios. Según tu experiencia, como analistas de encuestas, ¿en qué otros momentos ha ocurrido algo similar en la historia de Venezuela? Y justamente, ¿cuáles serían esos escenarios probables para el 28? Mira, no lo creemos en Megaanálisis que haya habido otro momento como este, porque en otras ocasiones fueron, Marjorie, meras contiendas electorales, eran meros eventos electorales, eran la contraposición de toldas partidistas, el mero obtención del cargo, de la curul, de la gobernación, de la presidencia, pero nunca se le había dado esta connotación, nunca los ciudadanos, aquí hay un gran partido político, y el gran partido político que en este momento se opone al chavismo tiene tres colores, es Venezuela, es algo que no tiene parangón en nuestra historia, no se ciñe a líneas partidistas, sí hay una sola voz que aglutina, que es la voz de María Corina Machado, que es ese liderazgo que se ha consolidado, pero es un ciudadano que no participa mayoritariamente en partidos, es un ciudadano que no se ciñe a algún tipo de directriz política partidista. Es un ciudadano que está cortado, Marjorie, por dos deseos que transversalmente cortan a todas las clases sociales sin importar credos, sin importar razas. El fin del socialismo y el anhelo por el retorno de los migrantes. Son dos elementos que cortan a todas las clases sociales y en ningún momento eso se había dado en nuestro país, que hubiesen temas que de manera tan diametral uniesen a todos los ciudadanos. Y eso le da este carácter único. Escenarios, cierto, las encuestas solo proyectan, cierto, las encuestas solo pueden dar una fotografía de los momentos, las mejores encuestas son las que se ciñen a los más rigurosos procesos metodológicos y estadísticos en su aplicación, que evitan los sesgos. Pero quien valida es la ciudadanía. Vamos a tener un escenario, Marjorie, en donde aunque hayan creado 16.000 centros de votación, casi el doble de lo que había hace 8 años, se van a colapsar las colas, va a haber gente movilizada en la calle, vamos a ver algo que es propio de nuestra venezolanidad, sin color político. Bueno, sí, el tricolor de la bandera, pero opuesto a un sistema. Y eso lo vamos a ver dinamizado en las colas, en el voluntariado,
en gente ayudando a otros, en gente acarreando a otros. Vamos a ver algo que es propio del rasgo de nuestra venezolanidad. Y vamos a ver un escenario en donde ese 82,45% va a buscar y va a acercar a una participación alrededor de los 12 millones, 13 millones de electores, quedando por fuera quizás unos 3 o 4 que son los que están dentro del país. Vamos a ver una ciudadanía muy activa, participante, vigilante de quienes no pueden estar, porque este es un eslabón muy complicado, que es que existe cierto, un 25% que no podrá votar, pero sus nombres están en los libros, sus apellidos están en los libros y hay renglones en los libros de votación que deben ser vigilados, vigilados de no ser usurpados, vigilados de no ser manipulados, porque es un 25% que no está dentro del país. Entonces vamos a ver un país protegiéndose a sí mismo el voto que ejecuta y el voto que no va a poder ejecutar, que está afuera. Veo que es inevitable que de manera real y verdadera el voto se manifieste. Y es inevitable que las proporciones tan asimétricas se hagan valer. Es posible que ese 12,1 de Nicolás Maduro suba. Hay presiones gubernamentales que seguramente tendrán algún nivel de eficacia al cual ya no es el mismo de antes, suba un poco. Pero la brecha es muy grande. La brecha es muy grande y el único lugar para que esa brecha se recorte es en el voto que está fuera del país, que no puede hacerse efectivo. Y esa protección recae sobre los hombros de los testigos y toda la ciudadanía que ya dijo en 82,46,4% que va a ser protagonista y va a ser la que decida el resultado de ese día. Rubén, se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos, los ojos del mundo pues están centrados en estas elecciones de Venezuela. Presidentes, organizaciones han condenado lo que ha ocurrido con María Corina Machado y su equipo y dicen que lo nuevo no son los resultados de esta intención de voto de las encuestas que han venido creciendo progresivamente, pero que hay una tendencia definida desde el inicio, sino cómo ha reaccionado el gobierno ante esta intención de voto del venezolano. Tomando en cuenta este elemento, hablemos del factor importante, la protección de ese voto para los ciudadanos que, a pesar de tener desconfianza del poder electoral que tú mismo señalabas, están decididos a salir a votar y ejecutar ese cambio a través de la participación. Cierto, Marjorie. El ciudadano está ávido y va a estar ávido de ser colaborativo y ser vigilante, de la observancia total de todo el proceso. Eso obviamente le da unos ribetes de protección a un evento que no son los propios, porque no son los que provienen del ente comicial, son los que provienen de los propios protagonistas. Son esos millones de ojos los que van a buscar que no se tuerza su voluntad, que es mayoritaria. El mundo sabe cuál es el resultado esperado. Los venezolanos ya saben cuál es el resultado esperado. Solamente falta llegar al día de la elección y que se ejecuten y se produzcan esos resultados. Llegamos a un punto, Marjorie, en donde la elección es un mero trámite, porque ya las decisiones están tomadas, ya las cartas están echadas en materia de opinión y de decisión del voto. Lo más que puede haber es un leve incremento por presión en el chavismo y una continua ascenso por la atracción que genera la mayoría del lado de Edmundo González y María Corina Machado. El que menos se equivoca gana. Yo escribí ayer un artículo en donde reflejaba una comparativa a los venezolanos que nos gusta tanto la pelota, el béisbol. El béisbol y la política se asemejan mucho en los niveles de fallos y errores que tienen presentes. El béisbol es un juego de fallos. El que mejor batea falla 7 veces. Y en el béisbol hay quien pierde, en la política, perdón, hay quien pierde y pierde elecciones y aprende de esas derrotas y gana la más importante. Y si no, pregúntenle a Abraham Lincoln, que vino a ganar la elección presidencial después de perder muchas. En este momento, el que menos se equivoca gana, como en el béisbol y en la política. Y en los últimos meses y en las últimas horas, los errores más frecuentes los está cometiendo el chavismo, los está implementando el chavismo cuando persigue, cuando trata de intimidar infructíferamente, cuando cierra un negocio
aparecen y abren las puertas 10 más. Cuando cierra la que vende la empanada, se va al puesto o a la mata de mamón. En fin, si no pueden subir las motos, la levanta la gente en los hombros. Ese error de menosprecio a la ciudadanía es un error que simplemente va a tener un alto costo en materia de opinión y de votos. El que menos se equivoca gana, y es para todos muy claro quién es el que más se está equivocando en este momento en materia de opinión y de materia de captación de votos, hasta el punto de llamar decrépito a un sector importantísimo de nuestra sociedad, que es la tercera edad. No, ya el mundo sabe y los ciudadanos saben cuáles son los resultados. Lo importante creo que es que los sectores más coherentes del lado del chavismo, del lado del gobierno, por el bienestar del país, también los asuman y entiendan de que de esto se trata la convivencia democrática en un país. Rubén, gracias por acompañarnos el día de hoy y presentarnos estos resultados de esta encuesta reciente que realizas en Venezuela sobre intención de voto del venezolano, que refleja 71.1% de preferencia hacia el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia. Feliz fin de semana para ti, será hasta un próximo encuentro. Hasta luego, Marjorie, siempre es un gusto, un placer.